Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Diego Espitia. Qué bien, pues él es un profesional de la ciberseguridad. También podría considerarse un pentester. De igual manera está en la parte de investigación y desarrollo y pues ha estado muy apegado a toda la gente que está por ahí en DEF CON. Es un colombiano destacable y también aquí está mi compañero de Buxec que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Diego Espitia, que cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de implementación, análisis y pruebas de ciberseguridad en múltiples entornos empresariales, siendo parte del equipo de respuesta en eventos de incidentes multinacionales con procesos de contención y análisis forense en casos de ransomware y fugas de información. También ha sido ponente en varias conferencias como Black Hat, DEF CON, BSidesCo y en escenarios para el segmento B2B en Latinoamérica como Andycom en Colombia y Asobancaria en Ecuador y CIO en Perú. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Diego. Bienvenido. No, para mí un gusto, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias por la presentación. A veces suena muchas cosas y no siento que sean tantas. Claro que sí, Diego, pues un gusto. Y realmente me gustaría hacerte tu primer pregunta, que es obligatoria para todos los invitados de la jaula, que es, ¿desde qué edad tú sentiste curiosidad por esto de la informática? Bueno, esa es relativamente sencilla. Tuve la fortuna de que mis padres, mi papá, por más que es abogado, siempre le gustó las cosas de tecnología y él con un gran esfuerzo nos compró un computador y desde ahí empecé a jugar con ello cuando tenía cerca de 13, 14 años. La única condición de mi padre era, puedes hacer lo que quieras, pero cuando yo lo necesite usar, que funcione. Entonces, eso siempre fue un reto interesante porque siempre me gustaba jugar, siempre me gustaba abrir las cosas, mirar, probar con los programas, aprender a hacer diferentes cosas, pero pues a la final tenía que devolverlo a su estado original para cuando mi papá lo tendría que usar. Entonces, eso siempre me ayudó a mantener esa curiosidad, pero también digamos, a saber que no podía dañar por dañar las cosas. ¿Cómo fueron tus inicios como ponente y cómo fue tu experiencia siendo ponente en grandes eventos como por ejemplo Black Hat? ¿Cómo empecé? Esa es un poco más particular. Nunca me gustaron mucho los escenarios, eh, pero cuando entré a Telefónica, a la unidad de fraude, con mi compañero Diego Alejandro, empezamos a hacer muchas cosas y muchas pruebas y muchos pentesting y nuestra gerente, a quien le agradezco un montón, Beatriz, un día dijo, no, necesitamos que la gente tome más conciencia y nos forzó un poco a hacer una charla sobre riesgos y sobre amenazas cibernéticas. En Colombia, Telefónica tiene como un pequeño teatro dentro de las instalaciones de cerca de unas 250 personas. Nosotros pensábamos que iban a ir, si acaso, los de fraude, que eran como 20, 25, y cuando llegamos el teatro estaba lleno, entonces pues ese fue mi primer acercamiento. De ahí en adelante pues empecé a meterme más en este mundo. Tuve la fortuna de que con Claudio Caracciolo, con Olsec, integré el equipo de CSA, es un equipo que había formado Chema Alonso dentro de Eleven Paths para promover lo que hacíamos, mostrar lo que hacíamos en diferentes escenarios. Entonces eso ya me forzó a ir a otro tipo de escenarios, a escenarios técnicos, a escenarios eh, de negocios, a escenarios privados, universidades, bueno.
y con una investigación que hicimos en conjunto con Carlos Ávila y con Frank Pignalieri y con Claudio Caracciolo, logramos abrirnos la puerta en Black Hat, que pues sin duda es un escenario muy grande, muy tentador, retador, sobre todo para una persona como yo que no soy full bilingüe, más o menos me defiendo, entonces tener que dar la charla en inglés, tenerla que dar 3 veces en 2 días, no fue fácil, pero yo creo que también parte de ser hacker es eso, es retarse uno mismo y es llevarse a esos límites. Después de Black Hat de Estados Unidos, la presenté en Black Hat Europa y en noviembre pasado la presenté en AdHat en Arabia Saudita. Y bueno, sin duda es algo que, o sea, que te abre muchas visión en el mundo y que te pone muchos retos, y yo creo que ese es parte de lo que nos gusta hacer a los que vivimos de ciberseguridad. Bien, por aquí ya llegó mi compañero Pool, que seguramente tomará la palabra, ya se conectó desde Bolivia. Pues realmente yo creo que Latinoamérica tiene demasiado empuje. A mí me llama mucho la atención cuando no solamente veo personas de Estados Unidos que se suben a los escenarios, realmente pues es un orgullo que una persona de Latinoamérica pueda estar en esos lugares compartiendo información como Dan Kaminsky, como Fyodor, como H.D. Moore, o sea, pues mucha gente ha pasado por esos escenarios. Ahora, ya saliéndonos un poquito de la parte de las conferencias, en el día a día, para Diego Espitia, ¿cómo es? O sea, porque a veces las personas, digamos que mega confunden o suelen a estelarizar, como que tenemos miles de monitores. Sí, yo llegué a trabajar en una central de monitoreo, de una oficina de la policía, y sí, cuando estás en la central de monitoreo, sí tienes todos los monitores, pero quizá al día a día, pues te vas, tomas un café, tienes tu laptop, lees las noticias, o a lo mejor tienes mucho trabajo atrasado. ¿Cómo lo gestionas un poquito? Al día a día, ¿haces todos los días pentesting o estás en algunos proyectos que son más de desarrollo a largo plazo? ¿O eso era más en el pasado y ahorita tomas una actividad como gerencial de la ciberseguridad? Que nos platiques un poquito cómo trabajas al día a día. Bueno, yo tengo un mix de varias cosas, excepto un poco la parte gerencial. No es algo es algo que respeto profundamente, me parece una labor impresionante, pero no es algo que como que me atraiga mucho. Yo trabajo en dos áreas principalmente. Yo trabajo en el laboratorio de innovación y desarrollo de Telefónica Tech, y trabajo para la unidad de respuesta, mejor dicho, apoyo a toda la parte comercial de ciberseguridad y cloud para ISPAN. Entonces mi día a día es un poco hacer la investigación, hacer investigaciones, proponer investigaciones, buscar puntos de quiebre o intentar inventárselos, participar en los desarrollos. Ahorita estoy muy metido en cosas de OT con Caín, buscando cómo automatizamos una serie de ataques para hacer una serie de pruebas sobre equipos industriales, entendiendo y aprendiendo de ese mundo que no es sencillo, que no es del día a día, pero que a mí me apasiona, pues es un reto nuevo. También apoyo un poco a los equipos comerciales y a los equipos de comunicación, entonces tengo muchas charlas y reuniones todos los días con clientes, con empresas, con entrevistas, con publicaciones, para intentar seguir concientizando y mostrando la necesidad de la ciberseguridad en todas las capas. Adicional a eso, pues en casos puntuales donde se requiera algún tipo de apoyo a los equipos de respuesta a incidentes. Si se presenta un incidente, digamos, acá cerca y se necesita ir a hacer un triage, si se necesita ir a hacer un forense, si se necesita ir a
validar algunas cosas del incidente, pues yo voy y hago eso. Ese es más o menos como mi día a día. Hay días en donde solo me siento a hacer cosas de laboratorio y donde solo me siento a romper cosas, a probar cosas, a inventar cosas. Y hay otros días en donde lo único que me puedo dedicar es a hacer un artículo, a apoyar a la gente comercial a ir a donde clientes o a dar charlas o cosas así. No te escucho, Pool. Sí, Pool. Falta el audio por ahí, nada más que lo muevas. Y no te preocupes, tenemos por aquí un problemita del audio con Pool. Sí, Mientras tanto, Debug, Perfecto. ¿Podrías platicarnos sobre cómo ha sido tu experiencia trabajando en Telefónica? Es bastante enriquecedora y larga. Yo ya llevo casi 10 años. Final de este año cumplo los 10 años. He pasado por varias áreas. Empecé en la unidad de fraude, haciendo pentesting a equipos aquí en Colombia. Después pasé a B2B, un poco la parte de eh, creación, digámoslo así, de los servicios de seguridad en el país, de la implementación del SOC, de yo fui uno de los que cogió el MDM y empezó a ver cómo se podía adaptar a servicios de comunicaciones en las empresas y cómo lo podíamos integrar, qué podíamos de verdad ofrecer de ciberseguridad a través del MDM. Ahí aprendí muchísimo de aplicaciones móviles, de los controles que se requieren en las aplicaciones móviles. Después ya como CSA, pues muchísimo en investigación, en probar, en ser beta tester de muchas de las cosas que desarrollábamos, en todo el mundo de ciberseguridad y de esa necesidad, digámoslo así, de concientización de lo que hacen ustedes, que me parece súper valioso, de generar estos canales para incentivar a la gente, incentivar a los muchachos a que se metan en este apasionante mundo. Yo nunca he dicho que es fácil, pero es algo que cuando lo haces con pasión, sin duda, más que un trabajo, se te convierte en de verdad un hobby. Para mí, mi trabajo afortunadamente es un hobby y lo disfruto un montón todos los días y pues eso le agradezco mucho a Telefónica, el haber podido convertir lo que algún día fue mi hobby en mi profesión. Yo por eso tengo el eslogan de que soy ingeniero electrónico de profesión, pero hacker por pasión. Así me considero y pues un poco ese ha sido como mi evolución dentro de Telefónica y mi día a día. Hoy por la parte o sea, la organización global que se armó de Telefónica Tech, y debido un poco ya a la expertise, pues trabajo más en un ambiente comercial que técnico, pero siempre haciendo cosas técnicas y siempre buscando aportar desde ese lado, que es el que más me apasiona. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí te escucho, Paul. Perfecto. Buenas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. Qué bueno, qué bueno. Eh, la verdad que algo que acabas de mencionar, tiene otra pregunta, pero me voy a ir por esa línea. Justamente, soy ingeniero electrónico, pero el tema del hacking es mi pasión. Y todo empieza así, la verdad, porque yo creo que más allá de tener talento, más allá de tener interés, curiosidad y demás, es tener la oportunidad. Yo a veces pensaba, y ahí quiero escuchar tu opinión, que cuando uno emprende, cuando quiere ser emprendedor, yo creo que hay que tener una visión o un camino claro, ¿no? Es decir, tener que saber lo que conlleva ser un emprendedor o tener tu propia empresa, volverte un full stack, ¿no? Que en realidad a la larga te das cuenta que necesitas muchas cosas y saber de todo es bueno, porque necesitamos hacerlo, pero saber algo específico es mejor. Y obviamente uno se va por el lado que uno
tiene mayores virtudes o capacidad, ¿no? Y en tu caso, a mí siempre me dio curiosidad, por ejemplo, Telefónica. Estaba hablando de tu experiencia, estamos hablando de más de 10 años. Y como son muchos sectores en los que has estado trabajando, oportunidades y demás, vos te das cuenta que no es lo mismo tener juguetes en tu búnker que tener juguetes en Telefónica. Y Sí, tener claro. la capacidad de proyecto, las cosas que podés hacer. Porque no te olvides que todo comienza con una idea loca a veces y de pronto se torna algo genial. Y cuando acordás, es una solución a nivel mundial. Comentame a ver Sí, más o sí. menos por tu lado lo que realmente te apasiona en de una manera que vos te has desenvuelto a mayores calidad, digamos, más o menos lo que te ha llevado a hacer lo que sos y lo que seguís siendo ahora. No, pues yo creo que un poco digamos, el querer seguir retándome es lo que me ha permitido moverme. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, las oportunidades que se pueden tener en una empresa como esta o lo que puedes ver y tocar, pues no es lo mismo que puedes ver y tocar cuando estás en casa. Eh, pero si tú no muestras interés y si tú no le metes esas ganas, puedes estar en Telefónica que tampoco vas a avanzar. O sea, yo conozco gente en Telefónica que lleva 15 años y lleva 15 años en el mismo puesto. Entonces, yo creo que eso es más de uno. Yo creo que eso es más de esas ganas de buscar y de meterse y de preguntar y de estar moviendo cosas, de saber mostrarse, digámoslo así, para que tú puedas lograr cosas. Sin duda, pues en una empresa como esta, en Telefónica y ahora en Telefónica Tech, pues las probabilidades de poder moverte son mucho más altas. Tienes muchas cosas, por ejemplo, nosotros ahí en el laboratorio tenemos 5 laboratorios de diferentes cosas, digámoslo así. Entonces, pues tú puedes enfocarte un poco en lo que a ti más te gusta. A mí, por mi profesión y tú que lo dices que también eres el ingeniero electrónico, pues uno más se mete por el lado de hardware, por el lado de redes, porque fue en lo que se preparó y porque fue lo que le gustó y pues a la final es lo que a mí también un poco me apasiona. De pronto por eso ahorita estoy un poco más metido en lo de OT, sin dejar al lado pues toda la parte web o de aplicaciones o todo, porque en este mundo todo es muy integral. Ahorita con lo de OT y analizando cosas de OT, hay ataques mundialmente conocidos donde todo empezó por un correo electrónico o todo empezó por una vulnerabilidad en una página web. Entonces, yo sí creo que empresas grandes te abren las oportunidades, te permiten tener más oportunidades de conocer más cosas, pero, pero sin duda si tú no tienes esas ganas, esa pasión, ese perrenque, pues no vas a pasar de o ser un empleado más o de aprender o de no aprender cosas nuevas o no retarte en cosas nuevas. Bien, a mí me gustaría preguntar algo que tiene que ver precisamente con el pen testing y lo quiero orientar al pen testing en el área empresarial o en este espectro más grande que tú has podido tocar. ¿Qué consideras que son buenos elementos o vamos a decir como buenas reglas o buenos valores para tú llevar esto? Sé que los valores quizá pues van implícitos en la empresa, no es como algo que tú también tengas, sino que la empresa pues contrata gente ética, gente honesta y así es como también con el background checking van haciendo que se cumplan los valores. Pero tú en un pen testing, vamos a llamarlo así como que grande, ¿qué es lo que ves? Que sea complejo, que se requieran muchos recursos humanos. Voy a poner un ejemplo, quizá como OJEC, pues sí tenemos algunos pentestings, sí he hecho pentestings grandes, quizá instituciones, por ejemplo, gubernamentales, pero ciertamente ustedes como Telefónica les caen proyectos más grandes. O sea, estamos hablando de que un pentesting puede llegar a durar más de un mes. O sea, hay pentestings que duren, no sé, 2, 3 meses y que requieran quizá 15 recursos humanos
porque ya no estás pentesteando ni siquiera una pequeña institución financiera, a lo mejor ya es un banco transnacional, ya tiene múltiples sucursales y dice Telefónica, vamos a mandar a nuestro experto Diego, pero no podemos mandarlo a todos los países al mismo tiempo. Entonces, que nos des un poco esta perspectiva cuando un pentesting ya no se queda como en algo local, que voy a hacer un pequeño reporte con una herramienta, que lo puedo desarrollar en una semana, porque yo sí he tenido pentestings muy breves, gente que nada más quiere una página web, una IP, y pues te lo puedes aventar en una semana. Pero ¿qué pasa cuando ya el flujo de información te puede llevar a 1, 2 o 3 meses de trabajo? Bueno, mira, una de las primeras cosas que hicimos en Eleven fue precisamente cambiar un poco el chip de ese pentesting, de sentarse y una semana matarse a encontrar huecos. Soy un convencido de que si bien así puedes encontrar mucho y es necesario en muchos de los casos y cubres muchas de las necesidades en empresas pequeñas o en empresas medianas, en un pentesting, digamos, en una gran empresa o en una empresa así sea pequeña, pero que realmente quiera mantener la ciberseguridad, eso no es viable, no genera mucho valor. Nosotros lo que empezamos a hacer fue automatizar sistemas para poder hacer las pruebas y con lo que, digámoslo así, generan esas pruebas, empezar a sacar falsos positivos. Cuando empezamos, no, o sea, con el SOC de Telefónica y todas las capilaridades, pues te permite que así sea una gran empresa, pues poder tener muchas manos que se puedan enfocar en detectar esos falsos positivos en diferentes partes del mundo, en diferentes horarios y pues que te permitan mejorar un poco los tiempos. ¿Qué sí toca hacer? Toca ser muy ordenado, tener unos procesos muy, muy, muy claros, que quien se siente a hacerlo o sea, ahí toca desafortunadamente un poco cortar las alas de algunas personas. Acá no podemos ponernos a jugar por jugar. Tienes que seguir estos procesos. Si encuentras algo claro, levantas la mano y empezamos a jugar, ¿sí? No es que no lo hagamos, pero para poder, por ejemplo, cumplir una prueba de seguridad en una empresa que tiene 40 países, que tiene 150 puntos, pues es imposible si todo el mundo se pone a jugar con todo el tiempo. Entonces, eso es vital, eso es fundamental, tener un proceso claro, una metodología clara, automatizar muchísimas cosas. Nosotros generamos un sistema para pruebas perimetrales que sea persistente, entonces nos permite no tener que estar pendiente tanto de eso, sino más bien filtrar los reportes. Después se puso o se tiene una IA para poder hacer más rápido esos filtros. Para las partes internas se ponen sondas, entonces hay empresas donde tenemos 30, 40 sondas. Todo se pasa por filtros, por IA para poder decantar y ya después se hacen los procesos y los análisis. Otra cosa que también es muy importante es entender a quién se le entrega y cómo se entregan los reportes. Cuando te contrata una empresa de origen técnico, pues si tú entregas todo técnico te van a entender. Pero si te contrata una empresa de zapatos, si tú le dices, oye, tienes un server-side request forgetting o tienes un cross-site scripting, se van a quedar mirándote. Ok, ¿y cómo lo vendo? Entonces es importante también ese tipo de cosas entenderla para que así digamos, el servicio y el cliente de verdad valore lo que se hace. Muchas veces encontramos cientos, miles de vulnerabilidades, el cliente no entiende ninguna y entonces dice, no, pues ahí yo tengo eso porque me tocó hacerlo, ¿sí? O sea, porque la norma me lo pide, pero pues no, eso no, ni me va ni me viene. Si tú puedes hacer
que la presentación o que la explicación o que el reporte sea un poco más, sí, claro, más, oiga, usted esas 1000 vulnerabilidades que le encontré, con 10 fácilmente lo pueden dejar en la calle, ahí te entienden. En ese momento te entienden y en ese momento valoran lo que se hizo. Entonces, otra de las cosas en las que se ha trabajado mucho y se ha perfeccionado en los últimos años es en poder tener un portal que sea fácil para quien nos contrata entender lo que vamos haciendo y lo que vamos colocando ahí en tiempo, no en tiempo real, pero lo que se va colocando pues a medida que se va detectando y que se va comprobando. Y que ellos mismos sean capaces de hacer la trazabilidad de que si se corrigió o no, si no se corrigió, o quién la corrigió, o por qué se corrigió, eso es muy importante. Hay empresas que creen que solo pueden ser atacadas por cibercriminales que están al exterior, pero desconocen que dentro de su empresa pueden haber insiders. Pero ¿cómo son pero qué son los insiders y cómo es posible detectar insiders dentro de una empresa? Total, hay empresas que desafortunadamente todavía creen que esto solo es de afuera hacia adentro, que todavía creen que existe perímetro. Eso ya no existe y tras la pandemia menos. Nada más mírennos a nosotros, cada uno está en su casa a miles de kilómetros el uno del otro, y así se trabaja en casi todo lado. Y el insider, yo creo que hay dos tipos de insider. El insider que sí o sí te quiere hacer daño, que sí o sí tiene como su objetivo de afectar a la organización por múltiples razones, por venganza, por dinero, bueno, por múltiples razones en las cuales pues tampoco vale la pena ahondar. Y otro que es el más peligroso para mí, que es el insider inconsciente, que es el que no tiene ni idea qué está haciendo y que es el que de verdad le está abriendo la puerta a todos. ¿Cómo detectarlos? Mira, la verdad es que en este momento las empresas, hace poco publicaron un artículo que escribí en el blog de Telefónica, en el TICBIC, donde pues ponía como una especie de curva de cómo las empresas deberían evolucionar en seguridad. La primera son los inconscientes. Son los que simplemente la sociedad dice, oiga, hay que poner un firewall y ponen un firewall. Oiga, hay que comprar un IDS y ponen un IDS. Ni siquiera entienden qué es lo que están poniendo o para qué les sirve, pero ahí lo ponen. O lo ponen una vez, lo configuran y jamás en la vida lo vuelven a tocar. Y el día que los atacan, el día que sienten de verdad el impacto, entonces dicen, pues es que yo tenía eso. Sí, claro, es que usted no lo toca hace 6 años, señor. Entonces, pues es difícil. Les voy a contar una anécdota de un incidente muy particular que nos pasó, de un ransomware. Y ellos habían comprado una herramienta muy poderosa, de la cual de verdad me parece una genialidad, Darktrace. Y cuando llegamos al incidente y cuando llegamos a revisar, alguien de los de TI dijo, no, pero es que ese Darktrace no sirve para nada. Es como que no sirve para nada. Entonces uno de mis compañeros voltea y mira, no, pues recibe la información. Y Darktrace hacía 3 meses les estaba diciendo que tenían un insider, que tenían un movimientos laterales, que había varios usuarios comprometidos, que ya estaban adentro de la organización y los de seguridad jamás lo habían visto. Eso sucede por múltiples razones, sucede por falta de capacitación, sucede por no tener la conciencia de qué se está manejando, porque se ponen máquinas por ponérsela y no se hace el entrenamiento adecuado, porque la visibilidad que se tiene sobre la red no es suficiente, porque le dan prioridad a lo urgente y no a lo importante. Entonces, ¿cómo se detecta? Yo creo que es una mezcla de conciencia de que la ciberseguridad es un proceso, de que se requiere de equipos, de que se requiere de personas, de que se requiere
de procedimientos, y de que si no se tiene una de las tres y si no se tienen bien coordinadas, pues en realidad tú no tienes ciberseguridad. Tú lo que eres es una empresa inconsciente que pone equipos y que pone gente por ponerla, y que pues en algún momento vas a ser afectado porque no está esa coordinación que se requiere para poder de verdad mitigar un incidente, bien sea de afuera y mucho más si es adentro. Y la otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que no se puede confiar en nada ni en nadie, porque lo que les digo, la mayoría de los insiders son inconscientes. Una USB, llevaron el computador a la casa y lo infectaron porque el hijo tenía el computador infectado. En otro incidente que sucedió ahorita en la pandemia, hace como año y medio, otro ransomware bastante fuerte que afectó a una empresa en muchos países en Latinoamérica. Tras el incidente se detectó que todo empezó por un equipo de El Salvador. Digamos, la principal afectación fue en Colombia, pero todo empezó por un equipo de El Salvador que saltó a México a través de un concentrador de RP de Terminal Service, y desde ahí mandaron el comando de secuestro a varios servidores en Colombia. Pero haciendo el análisis, todo sucedió porque el hijo de esa persona en Salvador descargó algo que le permitió al atacante saltar a la máquina del papá, y de la máquina del papá al concentrador, y del concentrador a toda la red. Entonces, si tú sigues confiando en tus dispositivos, en tus conexiones y en tus empleados ciegamente, no monitoreas, no validas, no controlas, no generas trampas, no generas segmentación, no generas identificación de información, no generas monitoreo y respuestas automáticas, pues en cualquier momento vas a ser víctima. La verdad que si nos damos cuenta, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Del tema no importa la inversión que vos tengas económica en equipos y demás, porque ahora los ataques en realidad ya todo el mundo piensa que es de afuera, en realidad es adentro, ¿no? Como bien saben, los de ransomware y demás que querían negociar, tantos ciberdelincuentes, ¿no? Imagínate vos ese caso, tener una persona que tiene algún problema con el jefe X y no se siente a gusto, y de repente un día se levanta decidido a negociar con hackers, cibercriminales, que no es lo mismo, y ese puede ser tu brecha, ¿no? Y lamentablemente, por eso es la concienciación, porque escuchándote en tus conferencias, en tu videoconferencia, la verdad que me gusta mucho de la manera tan mortal que lo explicás, me hago entender, ¿no? Gracias. Porque la verdad que tratamos o sea, yo sé que no suena ofensivo, pero el tema es que el tema de la ciberseguridad ahora es un tema de todo, ¿no? Sí, ya sí, voy, total. porque yo recuerdo bien que llegar a la casa de un amigo y me muestra con la voz, Alexa, encende la tele, bueno, ay, perdón, se va a activar, Alexa, hace esto de acá, que esto, que lo otro, y cuando acordás, o sea, él se siente cómodo y demás, pero te das cuenta que en el IoT no hay seguridad, o sea, la gente, las personas están de alguna manera queriendo evolucionar y tener todo, estar, como se dice, tecnológicamente actualizado, piensa que por comprar equipos y demás, pero no se dan cuenta que cada vez es un riesgo también, ¿no? Y a eso es lo que me voy, que vos con el tema que siempre tocas, de los ejemplos que has hecho, la verdad que son, porque esa es la idea, ¿no? Porque para tener la atención de las personas hay que hablar justamente de esto, un tema aparte técnico, pero la otra parte claro. es que todos tenemos que entender e involucrarnos, ¿no? Y sobre todo en las capacitaciones, volviendo al hilo que estaba Héctor, justamente comentando sobre el tema de las auditorías, los pentesting y demás, tratar con una empresa, como dice, de zapatos, o no sé, o un restaurante, y le mostras un pentesting, va a haber un informe, no va a entender. No, pero si Sí, ahora total. no te digo, elaborar un informe, pero en ese sentido, ¿vos cómo crees que se le puede llegar más a la persona? Independientemente de las excelentes charlas que vos has dado, pero para los pen testers, digamos, ¿no? Que no vamos a dar una charla tal vez,
simplemente queremos mostrarle un informe de las vulnerabilidades que existen, ¿no? Porque en un momento, en una conversación que tuvimos con un perito en informática, nos comentó que, mire, si yo te muestro tu vulnerabilidades, que puedo ser afectado, eso es un delito. La empresa te puede decir, yo no te autoricé, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podés negociar o cómo podés, de alguna manera, en tu experiencia que vos tenés, para poder que haya esa viabilidad y que te puedan entender? Porque yo sé que uno, de un rato a otro, no tenés su atención de los clientes, ¿no? Entonces, pero si les mostrás, mira, esto te puede pasar, ¿no? Entonces yo, caramba. Yo creo que ahí está el detalle. Yo creo, y pues, digamos que es lo que intento hacer, es lo que intento también hacer cuando me toca explicar algún pentesting, es jamás empezar por tiene tantas vulnerabilidades o encontramos o esto, sino decirle, mire, si usted me permite, le puedo apagar este servidor ya. No, ¿cómo así? Sí, mire, una de las cosas que encontramos es que se puede apagar este servidor o no sé, o apagarle las cajas de los puntos de pago, bueno, dependiendo de lo que encuentres, ¿no? Cuando tú entras así, por más de que sea abogado o financiero que nunca haya tocado esto, va a quedar así y te va a prestar atención. Si te lo permite, porque me ha tocado casos en que te lo permiten, dile de frente. Se va a caer y se puede quedar sin servicio. ¿Está dispuesto a afrontar ese riesgo? Si te dice que sí, hazlo, túmbaselo. Así pegue el grito en el aire después. Pero es en ese momento en donde de verdad se tiene que demostrar lo que hacemos y los impactos que se pueden generar. Nunca hacerlo por hacerlo, siempre advirtiendo y siempre siendo claro en las cosas. Yo creo que eso es muy importante. A mí me pasó en un caso puntual, en un proyecto en Telefónica, donde iban a sacar algo, le encontramos algo con un compañero y cuando le dijimos al director no lo pueden sacar porque tiene esta vulnerabilidad y es muy crítica, y me dijo no le creo, yo le dije se lo apago ya si quiere, pero le va a tumbar por lo menos un mes de trabajo, porque al bajarle eso se le van a dañar esto y esto y esto y esto. ¿Está dispuesto a afrontar ese riesgo? ¿Seguro? Sí, porque no le creo. Se lo bajamos, le afectamos, no fue como un mes, fueron como 10 días de trabajo, pero después de eso bloquearon la salida era un dispositivo que iban a sacar, mejoraron el entorno web que era el que generaba el problema, y sí, se demoró un mes en salir. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo no estoy diciendo que pueda ser, digamos así, de sencillo en muchos casos, pero es la única forma de mostrar con realidades los riesgos a los que se enfrentan. Y siempre intentando evidenciar de que es preferible que yo se lo muestre, ojalá antes de que salga a mercado, antes de que se ponga en marcha el servicio, a cuando ya está. Porque cuando ya está te va a costar no solo miles de millones financieramente, sino miles de problemas reputacionales. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma. Obviamente siempre hay que tener en cuenta con quién se está hablando, siempre hay que tener en cuenta la afectación que puedes generar y siempre hay que tener en cuenta y ser muy claro con que si te lo permiten, cuáles pueden ser las consecuencias. Pero yo creo que entrar así y mostrar las cosas así con un, digamos, efecto claro de la situación es lo que en realidad hace que, sin importar el cargo, sin importar la profesión, te pongan cuidado y te entiendan. Sí, Diego, sin duda eso que comentaste es muy importante. O sea, yo siempre he realzado el que cuando la persona te dice, dame su diagnóstico o dime cómo están mis servidores, dime qué encontraste,
algunas personas dicen, no, no les vamos a decir que encontramos esto porque mejor lo parchamos o es muy crítico. Entonces, pues tu trabajo como pentester realmente sí es técnico, o sea, necesitamos hacer las cuestiones técnicas, pero tampoco involucrarnos en, mejor no le digo que ya está terminal esta persona porque se va a poner triste. Pues no, o sea, ¿sabes qué? Tus servidores están súper mal, hay que formatear, hay que borrar aquí, hay que restablecer esto. No, no me gusta, tú síguele así. Si le sigo construyendo este castillo solamente con 2 patas, se va a caer. ¿Quieres que le siga? No, tú síguele, hazle 500 pisos. Oye, ya los hice, ya se cayó. El Jenga, ¿no? También la gente quiere ir construyendo esto como si fuera el juego del Jenga en la ciberseguridad y definitivamente esto no nos supera. Quiero pasar a una cuestión que también creo que va a ser muy interesante y debido a tu perfil creo que lo podemos aprovechar bastante. Las personas quieren entrar en esto y realmente dicen, bueno, pues quiero ser un hacker. Y no solamente ahora quieren ser un hacker, sino quieren ser un hacker reconocido, un hacker que da ponencias, un hacker que trabaja en una empresa transnacional. Entonces ya no estás hablando del típico que puede agarrar y decir, todo el día me la paso aquí rompiendo cosas en mi casa, sin ton ni son, todo el día estoy haciendo capture de flags, a ver a qué le pego, qué rompo. No, ahora ya tiene que ver no solamente con networking o programación, estamos hablando de data analysis, el analizar todo este flujo de información, lo que es el Big Data, cómo ustedes y empresas muy importantes ya están liando todo esto a que sean equipos de respuesta a incidentes computacionales, tener la parte de threat hunting, tener la parte de forense, tener tu blue, red, purple team, y ahora vamos a ver si al rato nos sale el yellow team, el orange team. Y obviamente esto va a ir creciendo porque el espectro de la ciberseguridad es muy amplio. Entonces, darles a entender eso un poquito nada más, como que está bien que programes, está bien que le sepas a las redes, pero cuando ya entres al mundo profesional de la industria de la ciberseguridad, va a tener que estar abierto a que tu área funcione para algo. Creo que es algo muy importante decirle al hacker. O sea, a lo mejor tú todo el día snifeando o checando pickups y capturas de tráfico, pues no eres tan valioso como alguien que ya está mapeando, está diciendo, mira, voy a hacer un poco de OSINT, un poco de inteligencia a estos datos que estoy obteniendo. ¿Cómo se maneja esto, Diego? Bueno, sin duda, esto todo el tiempo cambia y, como dices, crece y crece y nacen muchas cosas en el entorno. Desde la parte personal, creo que hay que, digamos, enfocarse en algo. Chema tiene una frase que me parece muy interesante que dice que todas las formas de ciberseguridad aportan algo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Desde el comercial especialista en ciberseguridad hasta el de analista de SOC nivel 1 aportan algo. Como organización, creo que es necesario plantearse un horizonte real, no pensar que vas a pasar de ser una empresa de nivel 0 a una empresa de nivel 5 en un mes. Esto es una cosa progresiva, esto es una cosa que además depende mucho de tus necesidades. Y como profesional, empezar a entender de verdad en qué eres bueno. O sea, esto tiene 1.000.000 de cosas. Tú puedes especializarte en 1.000.000 de cosas, en threat hunting, en forense, en reversing, en analista de malware, en pentesting, en analistas de SOC, en quien hace documentación, en quien hace presentaciones, en quien gobierna la seguridad, en quien gestiona el riesgo. O sea, hay 1.000.000 de cosas para hacer. Eso, digamos, contándolas en general, ya sin meterse, digamos, en todas las líneas de web, de aplicaciones, de redes, de OT, bueno, y pues ahora mucho más con todo lo de el metaverso y con todo lo de NTFS y todo lo de blockchain. Si bien en esto tú necesitas entender tu entorno completo y ver cómo una cosa afecta a la otra, yo creo que es importante aprender a centrarse y aprender a decir no sé. Porque yo he visto que pasa mucho en muchos lados en donde el de sistemas termina siendo de seguridad y termina siendo de
de threat hunting y termina haciendo esto porque dice, sí, yo lo puedo hacer, sí, yo lo puedo hacer. Y eso no es real, o sea, eso no... Cuando tú te sientas a hacer threat hunting, tú te gastas todo un día haciendo threat hunting. Es imposible que hagas threat hunting y que hagas forense y que hagas gobierno y que hagas monitoreo todo el tiempo. Entonces yo creo que es importante también aprender a decir, oye, no lo sé hacer y no me da la vida para hacerlo. Los ataques de ransomware es algo que pues ya tiene tiempo sucediendo, como lo fue WannaCry y demás, pero hablando del presente, han sucedido muchos ataques de ransomware a empresas y de igual manera pues van surgiendo grupos criminales que se dedican al ransomware. Con tu experiencia trabajando para grandes empresas y que te ha tocado atender estos casos, ¿podrías contarnos más acerca de tu experiencia con estos ataques de ransomware? Sí, particularmente hace 5 años fue el ataque de ransomware de WannaCry, que como dices no fue el primero del mundo, el primero fue para 1991 con el virus del SIDA, pero el incremento es descomunal, o sea, en estos 2 últimos años es impresionante la cantidad de ataques que se han presentado y la gente sigue pensando que esto solo le pasa a los grandes y no. Hay casos incluso donde le secuestran los perfiles personales a emprendedores. Gente que vende, que tras la pandemia y perder su trabajo empezaron a vender empanadas, pancakes, comida, zapatos a través de Instagram, por ejemplo. Y se los secuestran y te piden, dame 10,000 pesos y te devuelvo tu Instagram. O sea, hay casos desde así que son miles al día en el mundo, hasta casos corporativos brutales como el de JBS Foods, como el de Colonial Pipeline, como el de NHS en Europa. Ahorita la semana pasada hubo uno de Coca-Cola que no fue tan sonado porque solo tomaron una pequeña parte, pero todos los días hay ataques de ransomware. Ya no son solo de ransomware de una extorsión, son hasta de triple extorsión. La profesionalización del ransomware as a service es descomunal. Hemos encontrado casos donde el vector de ataque o la forma de ataque es totalmente inocua, no genera ningún tipo de alerta, pero todo lo descarga on the fly y se ejecuta casi que en la máquina de la víctima, lo que lo hace no solo casi indetectable, sino que lo hace mucho más complejo de poder descifrar, o sea, poder subir un decryptor en No More Ransom, lo hace mucho más complicado porque casi que usan características de la máquina para el cifrado y para la generación de las claves de cifrado. Entonces, la evolución en esto es supremamente fuerte. Los equipos de ataque de esto han visto en el ransomware una brecha abismal para generar ingresos rápidamente. Como decía Sergio de los Santos en algún post, hay que diferenciar el ransomware profesional al ransomware amateur. El ransomware amateur, simplemente como por ejemplo el de WannaCry, caen miles de personas, pero pues las ganancias son pocas. Pero en el ransomware profesional, estos tipos pueden durar 3 y 4 meses dentro de tu organización y tú ni cuenta te das. Entonces, es muy importante entender que este crecimiento afecta a todas las industrias. Justo antes de grabar el podcast estaba en un audio de una cosa que estábamos investigando sobre OT, y el problema de la visibilidad en OT es grandísima, y antes los ataques de ransomware se centraban en las HMIs y en las bahías de ingeniería que a la final no dejan de ser máquinas Windows, pero hoy ya hay ransomware directos contra sistemas SCADA, contra
DSS, donde ese tipo de ataques requieren de un conocimiento muy especializado. Y esa profesionalización la están poniendo, digámoslo así, por servicio o as a service, y yo creo que eso es complicadísimo para todo el mundo. La verdad que sí, la verdad que es súper complicado, ¿no? Eh, pero, pero de eso se trata, ¿no? Así como va evolucionando, de la misma manera, eso nos obliga a estar actualizados, a estar estudiando y estar analizando y eh, siempre hay que ir en conjunto, ¿no? Sí, Ahora, total. la verdad es que ahora con el tema de la pandemia, con el tema de los ámbitos de salud, de la educación, etcétera, y en Telefónica, por ejemplo, eh, ¿qué se puede esperar con el 5G, con el Edge Computing, con IoT, con ¿cómo se llama? Este, esta tecnología que creo que es CB2X, eh, Web3, o sea, son tantas cosas que ya el mundo realmente está interconectado, ¿no? Y el IoT, la verdad, que está entrando con fuerza, porque yo he visto que como soy electrónico, sé que entendéis bien de los sensores, de telemetría, etcétera, que la verdad que es un mundo grandísimo y eso que ya viene desde antes, ¿no? Estar Sí, estudiando sí, la total. salud, por ejemplo, de las estructuras, que te manden datos reales, temperatura, X, Y, Z, ¿no? Entonces, ahora con lo de 5G y demás, por ejemplo, Telefónica como tal, obviamente, si nos puede tal vez comentar un poco, porque ese es como ejemplo para las empresas de tecnología acá. ¿Por qué te toco este tema? Perdón, porque, por ejemplo, una, una, una compañía móvil o un ISP o alguien que te provee tanto internet como telecomunicaciones, etcétera, tiene la capacidad de poder mitigar tantas cosas por DNS, lo sabemos, ¿no? Ahora ya veo que muchas empresas lo están haciendo, Telefónica yo sé que lo está haciendo, pero ¿cuál fue el tabú ahí? ¿Por qué? O sea, lo sabían hace mucho tiempo y recién lo están haciendo. O sea, podrían resolver muchas cosas, ¿te das cuenta? Y eso es algo que está faltando en Latinoamérica. La verdad que en algunos países sí sé, ¿no? Pero en este caso Colombia, que vos estás ahí a cargo, Telefónica, ¿cómo han ido evolucionando? ¿Qué esperan con estos 5G, web 3.0, etcétera, etcétera? Pues mira, hay cosas que sí, de las que no puedo hablar, no solo porque en la empresa, sino porque no las trabajo de la mano. Con relación por ejemplo, a los controles que se pueden hacer desde el ISP, sin duda desde el ISP se podrían controlar muchas cosas, pero una de las, digamos, limitantes, que a la final no son limitantes, sino son algo que la gente, digamos, tiene que entender de una forma diferente, es que las leyes en los países procuran o buscan la libertad de muchas de las cosas. Y los servicios públicos son de las cosas que se tienen que entregar sin ningún tipo de control y restricción. No solo sucede con las comunicaciones, sucede con todo. A ti te podrían entregar, digamos, electricidad para que tú tengas motores en casa. Eso no, pero eso implicaría riesgos, eso implicaría condiciones complejas de red, eso implicaría problemas de distribución. Algo similar pasa en las redes de comunicación. Si nosotros empezamos a poner controles, los controles no te van a aplicar a ti, le van a aplicar a todo el país. Y si bien hay controles que son necesarios para todo el país, también coartan la libertad. Te lo digo porque he estado en países donde vas a entrar a un navegador y no te dejan. Sí, vas a entrar a una red social y no te dejan. Entonces, ese balance es muy complicado. En países como los nuestros, donde prima la libertad de expresión y el acceso libre a la información, la misma ley evita que se puedan aplicar ciertos controles. Digamos eso como para, digamos, explicar un poco ese tipo de contextos de por qué los ISPs no toman esas medidas.
Con relación a la evolución, mira, hay cosas con las que yo no trabajo, pero que digamos conozco de, por ejemplo, lo de 5G y lo de IoT, son unidades donde incluso hay gente nuestra metida ahí en los proyectos, ¿sí? Donde lo que se busca es, digamos, ya se ha aprendido mucho de cómo podemos brindar servicios de forma segura y poder garantizar ciertas cosas sin llegar a esa irrupción de privacidad, y en eso es lo que se está trabajando. Los proyectos de 5G son impresionantes. Yo he visto algunos que de verdad son unos avances tecnológicos que pues hace 20 años jamás pensé que pudiera llegar a ver. Y que a la final también te motivan a seguir trabajando en esto y seguir intentando que todo eso sea más seguro, porque pues obviamente eso va a aumentar muchísimas cosas de perspectivas de ataque. Lo mismo el Web3. Hay casos, hace una semana vi una charla de respuesta a incidentes en smart contracts. Y eso es un mundo totalmente diferente a la ciberseguridad tradicional que hemos tenido. Y poder entender y ver ese panorama y cómo eso nos va a afectar en la Web3 y en el 5G, yo creo que es fundamental. Entonces yo creo que esto no es solo de cómo lo vea Telefónica, en donde estamos trabajando y donde incluso gente que viene de seguridad hoy son los jefes y los coordinadores de eso. El caso de Yaisa, por ejemplo, que hoy es la Chief Metaverse Officer de Telefónica, ella viene de ser y le empatia de crear herramientas de ciberseguridad. Entonces esa conciencia de ciberseguridad pues está muy presente en todos esos desarrollos, pero yo creo que esto también es una cosa a nivel global, donde todos tenemos que empezar a entender que la ciberseguridad es una base para que esto de verdad sea un beneficio para la humanidad y no traerle más problemas. Bien, Diego, pues muchas gracias. Realmente ha estado muy complejo. Yo sí voy a cerrar ahora un poquito diferente, incluso con una pregunta, y quiero aprovecharte para que expliques algo que creo que va a tener mucha sensibilidad para hacerlo. A mí muchas veces las personas me dicen, bueno, es que realmente contra un hacker es algo complicado porque pues yo como dices, le metí firewall aquí, me compré esto, mis ingenieros me dijeron que si yo instalaba antivirus, que si yo instalaba cosas, no iba a pasar nada, y finalmente sí entraron. Entonces, algunas personas se han enfrentado a esto del famoso zero day, o a esto de, pues es que yo tenía todo protegido, hice todo lo que me dijeron, y de todas maneras entraron. Creo que eso vale la pena quizá mencionar un poquito a las personas qué es un zero day, o por qué a veces, aunque esté súper blindado al 100% y sean como empresas que pareciera que no les va a pasar nada, pues pueden ser afectados. ¿Cómo es posible que un hacker encuentre algo y que pueda entrar a un Windows 11, supongamos que mañana sacan Windows 12, y tú sacas un error y te puedes meter a todos los Windows 12 de todo el mundo? ¿Cómo deja aquí la ciberseguridad parada con estos detalles, o explicar con un poco de sensibilidad por qué pasa esto? Yo te lo voy a explicar con un ejemplo que una vez me tocó hacerle a mi papá de más o menos yo qué hacía. Cuando tú generas un sistema operativo, las empresas que hacen los sistemas operativos, hagan de cuenta como cuando construyes una casa. Un ingeniero que construye una casa, pues mira muchísimas cosas del terreno antes de empezar la construcción. Analiza un sinfín de parámetros para que la casa sea segura. Una vez la persona lo compra, le configura muchas cosas de seguridad, le pone 3, 4 chapas a la entrada, sensores en las ventanas para que no se las rompan, cámaras de seguridad. Asimismo, un usuario
pues configura muchas cosas en sus máquinas o las empresas en sus redes para protegerse. Sin embargo, viene una inundación, una avalancha y se te llevó toda la casa y la acabó. Eso es un zero day. Es algo que por más de que tú te protejas y está ahí, pero nadie sabe si algún día de verdad va a suceder o nunca te va a suceder. ¿Por qué salen los zero days? Lo voy a explicar con otro ejemplo un poco coloquial. Cuando tú defiendes, tú te conviertes en un arquero. Un arquero puede jugar bien 89 minutos y si en el último minuto le hacen un gol, así sea un gol inatajable, es el peor arquero del mundo. Pero aquí es que tú estás parado frente a 11 jugadores sin ninguna otra defensa sino tú. Cada jugador disparando 10, 15, 20, 30 balones por minuto y tú los tienes que tapar todos. Por eso se encuentran los zero days. Porque ellos tienen toda la vida para sentarse a buscar y a esto cómo responde y a esto qué pasa y tú tienes que estar pendiente de 200 cosas para tapar. Para que, digamos, las personas que no están metidas en ciberseguridad o que no están metidas un poco en el entorno de redes, cada que tú conectas el cable a tu computador o lo conectas a una red Wi-Fi y te da una IP, tú puedes abrir 65.535 puertas con simplemente poner el cable o conectarlo a la Wi-Fi. Tú tienes que estar pendiente de las 65.535 puertas, qué pasa y entender qué pasa en cada una y entender por qué eso es o no anómalo o si es o no malicioso. Si tú tienes 1.000 equipos, pues ya no tienes 65.000, tienes 65 millones. Si a eso le sumas servicios y servidores, pues ya tienes muchos más. Y tú tienes que estar pendiente de todo eso, mientras que el atacante simplemente tiene que encontrar cuál le dejaste abierto y cuál él conoce para ver cómo entra. Es un juego difícil, es un juego donde necesitamos muchas cosas, por eso automatizamos muchas cosas, por eso creamos tantas herramientas y tantas cosas para detección, donde muchas veces desafortunadamente quienes administran y quienes son los jefes no entienden ni por qué los compran ni para qué los compran y por ende no le sacan todo el provecho de seguridad que le pueden sacar y esto aumenta pues la facilidad de que alguien entre. Pues muchísimas gracias, Diego. La verdad estuvo muy completa tu cátedra y pues gracias a todos en casita. Ya saben, a protegerse porque aunque hackers como Diego los estén cuidando por ahí, pues siempre puede haber un cibercriminal, lamentablemente, en el futuro ciberterrorismo. Entonces, pues tenemos que protegernos. Esto es una conciencia que tenemos que desarrollar todos. Muchas gracias. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder,